Muy buena tarde, buen día, buena noche en algunos lugares del mundo entero, a donde llegue la voz de Gloricel, que es la voz de Dios en este momento, porque ella es la portadora, la elegida para exponer este tema que el Señor ha puesto en su corazón. Estamos dispuestos, necesitados, buscando, tocando y llamando a la puerta del Señor Jesús por cosas nuevas, por cosas maravillosas, para recibir eh, un detalle, una pista, algo nuevo para seguir en este camino tan maravilloso que es buscar su presencia, que es enlazarnos a lo que dice la palabra de Dios y poder llevársela a otros. El Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, desde Panamá, República de Panamá. Hoy es martes 3 de septiembre de 2024. Tiene el placer de hacer una entrega más a ustedes que van a escuchar para recibir, ¿verdad? Esta bendición tan grande que el Señor se ha placido en darnos. El tema tiene por título Recibir socorro de Jesús y ser libre. Nuestra expositora, Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Confío en el Señor Jesús y el Espíritu Santo que pueda con tranquilidad y sencillez poder ser portadora de una enseñanza que pueda permitir que podamos seguir avanzando y creciendo en el Señor y sobre todo tener esa confianza y seguridad de que Él está siempre en nuestras vidas. ¿Cómo surge el tema recibir socorro de Jesús y ser libre? En algún momento de los últimos 3 meses me tocó escuchar una enseñanza sobre la protección de Dios en la vida de una persona y quiero empezar el tema con el Salmo 121, 1 y 2. Por favor, para que lo lean. Dice así, Salmo 21, 1 y 2. No, 121, 121, 121, versículo 1 y 2. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, esta es la versión Reina Valera 1960. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nueva versión internacional. Salmo 121. Cántico de los peregrinos. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Hemos comprendido y entendido que para poder tener el socorro del Señor, tengo que comprender que en mi necesidad, Él es el único que me puede ayudar. Algunas personas dicen, no, el socorro viene del Señor si tú lo conoces. Es realidad que uno tiene que conocer al Señor, pero también es realidad que el ladrón de la cruz no lo conoció y también fue salvo por Jesús, porque hay algo muy importante en la vida de una persona que es lo que nosotros hemos ido provocando que en nuestra vida vaya recibiendo una transformación de Dios, y es nuestro corazón. Vayámonos a Hebreos 4:7. Quiero empezar con la que acabamos de leer y con esta para poder empezar a desarrollar el tema. Hebreos 4:7. Con mucho Hebreos. gusto, ya tengo Hebreos 4:7 Listo. en la versión Reina Valera 1960. Y dice así:
Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nueva versión internacional. Hebreos 4:7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Es importantísimo entender que nuestro corazón no debe estar endurecido a las cosas de Dios. Todos, cuando empezamos nuestro recorrido con el Señor, llegamos a través de dificultades, las mayorías de las personas. Tenemos en diferentes áreas, una puede ser emocional, el otro puede ser de relaciones familiares, economía, carácter, tengo dificultad para relacionarme con otras personas. Por lo general, esas son situaciones que nos llevan a encontrarnos en una relación personal con el Señor. Pero ¿qué sucede? En medio de una situación adversa a nuestras vidas, nosotros vamos alegres, contentos, porque vamos a tener un encuentro con el Señor que va a transformar nuestras vidas y también va a permitir que eso pueda provocar en nuestra vida cosas diferentes y sobre todo una situación en la cual yo me voy a sentir bien conmigo misma o conmigo mismo, porque estamos hablando tanto del hombre como de la mujer. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Yo quisiera llevarlo para iniciar a nivel humano. Nosotros contamos con el sistema 911. El sistema 911 es el que ayuda a las personas cuando tienen una dificultad. Uno llama al 911, aquí funciona, pero no sé si al nivel que en otros países tú llamas al 911 y te contestan y te dicen qué le pasa, qué le sucede, tiene algún problema, cuéntenos dónde vive, qué está sucediendo. Eso es todo lo que normalmente pregunta el 911. El socorro de Jehová es mucho mayor que un 911. No quiero comparar a uno con el otro, pero sí quiero que entendamos que así como la gente que llama al 911 porque le enseñan a los niños desde pequeños a marcar el 911 cuando tienen una dificultad, yo tengo que aprender a llamar a la línea 911 del cielo para que Él me pueda ayudar en un momento determinado a saber cómo tengo que conectarme, manejarme para poder lograr que esa conexión traiga a mi vida reposo, tranquilidad, de que todo en el tiempo de Dios recibirá respuesta. Pero eso no es lo que sucede en el mundo natural. Estamos enfrentando una situación mundial en este momento donde hombres y mujeres que han tenido relaciones con Dios se van secando, van perdiendo ese gozo que en algún momento experimentaron y no saben cómo volverlo a recuperar. Tenemos que entender dos diferentes situaciones a nivel de personas que estamos en los caminos de Dios.
Uno, Él es el que marca el camino para poder caminar y andar. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Él pone el camino o la senda, el propósito que quiere con cada persona que realmente se compromete con Él a servirle y a darle lo mejor de su vida personal. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona llega por primera vez a los caminos de Dios, es mucho más fácil porque yo vengo tiernito, vengo débil, vengo en una situación en la cual yo vengo con lo que me vayan dando. Es como una esponjita que va absorbiendo todo aquello que necesita recoger en un momento determinado y empieza ese primer amor en la vida del ser humano, que es buscar lo que me puede dar esa fuente de respuesta que yo necesito y que solo a través del Señor voy a poder recibir. Eso es lo que en un momento de dificultad la gente entiende. Vuelvo y les digo, a nivel profesional, a nivel humano, podemos contar con mecanismos, no solamente necesariamente tiene que ser el 911, pero es el que yo creo que en este momento es el que tiene más participación en el mundo y es el que la gente más conoce. Entonces, cuando eso sucede, yo vengo de situaciones diversas, yo voy a poder lograr encontrar con más facilidad el camino que yo tengo que recorrer para que todo pueda caminar mejor de lo que hasta ese momento yo llegaba. Ahí estamos hablando en la palabra que, y en el tema de hoy es recibir socorro de Jesús para poder ser libre y ser libre. Entonces, que cuando yo busqué socorro en la palabra de Dios, en el diccionario, disculpen, me di cuenta que socorro es auxilio, ayuda, provocar que yo tenga mecanismos que me puedan servir en un momento determinado para poder lograr encontrar aquello que necesito para recibir la respuesta que yo tanto espero. Entonces, ¿qué pasa cuando es el antónimo de socorro? Es de protección. No tengo protección. No tengo una situación que me diga a mí que yo puedo estar protegido y resguardado por Dios. Cuando leímos en el Salmo 121 que el Señor es mi socorro, Él creó los cielos y la tierra, Él me va a llevar a una situación sumamente beneficiosa para mí si yo pongo mis ojos en Él, porque la palabra dice también en ese salmo que no dejará de alumbrarme el sol, ni la luna dejará de dar lo que tiene que dar en un momento determinado a mi vida. O sea que Él guardará mi vida en todo sentido. Pero también existe la situación que se vive hoy en día de que hay personas que empezaron ese primer amor con el Señor y de repente se enfrían, pierden la realidad de esa relación con el Señor y se van secando, se van marchitando. Entonces, me acuerdo yo que venía esta mañana de acompañar a mi esposo a hacer unos mandados allá abajo en Coronado, y en un momento determinado, cuando él venía conmigo, él me dice,
qué bonito que está todo verde. Entonces yo contesté, eso es lo hermoso del reverdecer de Dios, que le da la vida a un ser humano o a una persona, y en la naturaleza también se muestra cómo Él provoca que el verdor haga que florezcan las flores y todo aquello que nos rodea en nuestra vida personal y que realmente trae alegría a nuestro ser interior. Yo no sé ustedes, pero recuerdo yo que cuando yo era una persona que estaba marchita en mi vida personal, a mí no me hablaran de naturaleza, que del árbol, que de las flores, no quería saber nada de eso, porque yo no veía en la naturaleza de Dios la belleza que hoy puedo ver de manera diferente. Asimismo pasa con las personas que van perdiendo el gozo interior dentro de ellos y van provocando en sus propias vidas eh, esa dureza de corazón de lo que habla Hebreos 4:7, que impide que realmente yo me goce en aquello que un momento determinado provocó en mi vida cosas felices. Yo me vuelvo, cuando yo estoy entrando en los caminos del Señor, me vuelvo una persona detallista, continua, disciplinada. Voy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero de repente vienen desalientos a la vida del ser humano, y eso que iba en una proyección de bendición diaria, porque fíjense que la palabra de Dios en esa palabra que leímos en Hebreos dice que el Señor lo dice hoy, hoy. Entonces, si buscamos en la palabra de Dios, cada día trae su propio afán. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Ya yo estoy pensando en 15 días, en 20 días, en 30 días, cuando realmente yo tengo que vivir el día a día de acuerdo a lo que me dice el Señor. Y lo podemos ver que cuando el Señor tuvo que alimentar a un pueblo que tenía ganas de comer algo diferente a lo que normalmente comía, le decía, no guarden para mañana, solo es para hoy. No, y si la gente guardaba, se llenaba de gusanos. Entonces, ¿qué pasaba? Empieza uno a entender situaciones en la vida personal de uno como persona y entiende que realmente uno necesita reconocer que en algún momento se descuidó de la verdadera fidelidad a Cristo, como dice la palabra de Dios. Entonces, el ser humano empieza a deteriorarse, a marchitarse, pierde la juventud. Como dice la palabra, yo seré rejuvenecida como las águilas. La persona que empieza a marchitarse porque va perdiendo la dirección de Dios o va perdiendo su cercanía a Dios, empieza a marchitarse, y eso que en algún momento reflejó en su rostro gozo, alegría interior, empieza a deteriorarse. Entonces, cuando venía yo, el Señor me pone en mi corazón que recibir socorro de Jesús y ser libre tiene que ver con el reverdecer de una persona. ¿Qué significa reverdecer? Tener vida. Y hemos entendido que el único que nos puede dar la vida se llama Jesús. Entonces, yo necesito, en esa conexión personal que tengo con el Señor, aprender a pedir como el 911, una persona llama. ¿Qué le pasa, señora? Tengo un problema, mire, no sé cómo realmente resolverlo. Tengo
aquí a una persona que me quiere lastimar o lo que fuera. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Ya vamos para allá, ya vamos en tal tiempo. Asimismo, nosotros tenemos que llamar a la línea del Señor, que creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es la bendición de la característica poderosa que tiene el Señor, Dios Todopoderoso, que actúa como creador, como hijo sanador y como ayudador o consolador para lograr que ese socorro que necesitamos nosotros, los seres humanos, pueda llegar y activarse con una petición bien dada al Señor, porque vamos conociendo en nuestra limitación que necesitamos aprender a pedir el socorro de Él. Como dice la palabra en el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para mí Jehová, me encanta cuando yo digo Jehová, porque me refleja el poder que tiene Dios en las tres divinas personas, que me hacen comprender que sin Él nada puedo lograr en mi vida personal. Entonces, esa persona viene de una sequedad y necesita ese reverdecer interior. La palabra de Dios habla de todo lo que nosotros necesitamos. Y vámonos a ir a Joel 2, del 21 al 27, como tenemos a dos personas y dos personas que leen normalmente. Cecilia Lete, Joel 2, del 21 al 23, y María Luisa Lolés del 24 al 27 en Reina Valera, las dos. Y asimismo, Fátima y Débora se combinan para leer la nueva versión internacional entre las dos, y así todos podemos compartir en este tiempo donde queremos darle lo mejor al Señor, y así vamos aprendiendo a ser mejores servidores y mejores personas que queremos que otros logren lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de todo el recorrido que Dios ha permitido. Vayámonos para poder, antes de entrar al tema, era importante esta información de parte del Señor, porque nosotros tenemos que entender que yo vengo de una sequedad, un desierto, y ese desierto se va a convertir en un oasis, en algo que va a reverdecer con el olivo, que es Cristo, que me va a permitir a mí poder comprender que voy a ser un instrumento que va a dar fruto, va a tener luz, va a tener vida, y eso es lo que va a provocar que en mi interior, que está todo revolucionado, pueda volver a tener un alma con esperanza, sin ansiedad, sin depresión, y Cristo derramando su verdor interno para llevarnos a una corriente de aguas vivas, como dice el Salmo 1, que permite que yo pueda ser un árbol frondoso, pero ligada al tronco de Jesús. Por favor, léanlo. Ok, Joel 2, del 21 al 27. ¿Leo hasta el 27? No, lees del 21 al 23. Al 23, perdone, ya va, con mucho gusto. Y dice así: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto,
la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. A ver, Las María eras, Luisa, del la- 24 al 27. Ajá. las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que enviaré contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Nueva versión internacional. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de las estepas reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Amén. Versículo 24. Las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Amén. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Amén. Recuerdo, en este día me tocó compartir con una persona, no es panameña, la persona es de otro país. Ella tenía una dificultad en un momento determinado y a través de la experiencia que me dejó vivir el Señor, pude darle reafirmeza a la palabra que acabamos de leer. En algún momento ellos, como siervos de Dios, ella como mujer y su esposo que le servían al Señor, cuando todo empezó a caminar de forma en que venían los frutos, todo reverdecía, todo daba lo que tenía que dar en un momento determinado, empezaron a ser distracción en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasó? Empezó, en vez del caminar hacia adelante con el reverdecer de la tierra, para mí el reverdecer de la tierra originalmente tiene que ver con el ser interior. Si yo no tengo
gozo en mi interior, como la palabra que leímos al principio, yo no puedo reverdecer. ¿Qué significa reverdecer? Sentirme contento, contenta con lo que Dios me va permitiendo y de igualmente poder llevar los frutos de mi bendición para que otros también reciban en un momento determinado. Entonces, se descuidó y los desiertos que se habían reverdecido retrocedieron y se fueron a una situación inhóspita donde ni los animales podían comer. Por eso que le dice ahí, no se preocupen los animales, porque si está todo reverdecido, ellos van a tener alimentos que comer, porque van a poder lograr sobrevivir en su hábitat teniendo lo necesario, porque el Señor va a bendecir con esa lluvia tardía, con esa lluvia temprana, todo lo que ellos necesitan para poder tener frutos en abundancia y que no solo coman ellos, sino coman todos los que Dios pone alrededor de la vida de ellos. Entonces, esta persona en algún momento experimentó que los cielos se cerraron en su casa y en su familia. Entonces, en ese momento se acabó la lluvia, se acabó el reverdecer, porque lo primero que sucede en el ser humano es que empieza a sentir sequedad interna, ya la oración no es igual, ya mi cercanía al Señor se va desmejorando, ya creo yo que yo puedo manejar los tiempos en el Señor como yo quiero y no como debe ser. Voy creando patrones a mi manera para lograr que lo que yo necesito en un momento determinado me haga sentir que yo estoy bien. No. Los que están mal son todos los demás. Entonces, ahí le dije en ese momento, el Señor cerró los cielos porque como familia se desligaron de lo que tenían que sostener en su compromiso de llevar el evangelio a otros que forman parte del pueblo de Dios y se fijaron en sus propias situaciones y descuidaron la grey que el Señor les había otorgado como responsabilidad de ustedes como hombres y mujeres de Dios. En ese momento, cuando se cierra el cielo, deja de fluir todo y va en picada. Todo se va desmejorando de tal manera que la abundancia que había en la casa llega a una ruina en la vida de esas personas que sirven al Señor. Tenemos que tener claro algo. No es lo mismo una persona que llega a los inicios con el Señor una primera vez, que va con un corazón dispuesto, con un amor primero, como dice la palabra de Dios, mi primer amor, a una persona que se descuida y que tiene que volver a retomar su posición en los pasos de Dios. No es lo mismo, porque yo tengo que ser restituido. Días atrás, recuerdo yo, no me acuerdo exactamente la fecha, quizás la podemos buscar para que lo puedan escuchar. Yo les he dicho que yo escucho al pastor Rudy Gracia porque
me hace reflexionar en la palabra de Dios y me lleva a la convicción del camino que tenemos que recorrer, como verdaderos cristianos. Aquellos que necesitamos entender y comprender que solos no lo vamos a lograr sin la ayuda del Señor. Entonces, esas personas que le sirven al Señor, en un momento determinado, dejaron de reverdecer, como les digo, y les sucedió lo del hijo pródigo. Tuvo consecuencias y el cielo sigue cerrado. Y eso me hizo recordar Elías. Elías cerró los cielos 3 años. En la palabra de Dios no hubo lluvia durante 3 años y no había que comer. Solamente recibían las personas que Dios quería que recibieran alimento en un momento determinado, sustento en un momento determinado. Todo el mundo perseguía a Elías porque necesitaba realmente hacer que volviera la situación favorable. Miren, la ira del faraón en Egipto con lo de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, provocó la destrucción de Egipto, porque vinieron 10 plagas y cada plaga que venía era un camino de desierto y de destrucción por no querer dejar que su pueblo fuera libre. El tema dice, recibir socorro de Jesús y ser libre. Como ese pueblo anhelaba la libertad en ese momento y la terquedad de personas que buscan el usufructo solo personal hacia ellos, provocó que la ira del Señor se extendiera sobre un pueblo de Egipto, una potencia en ese momento, hasta que llegó a tal punto que se perdieron los primogénitos de ese pueblo, de ese poder de Egipto, hasta que dejaron salir. Y aún no tranquilos con eso, porque esa es una de las cosas que he aprendido de parte de Dios. El hombre malo no se repliega, sigue hasta lo máximo. Y el faraón no se dio por vencido y los persiguió. Por eso vino la nube y las columnas de fuego en la noche. Pero ¿qué pasó? El mar se los tragó y la justicia de Dios prevaleció ante el poderío de Dios y ante la respuesta que él ya tenía para ese pueblo que quería él que fuera libre. El Señor busca nuestra libertad. Pero ¿qué pasa? Cuando eso sucede, pedimos mal. Me incluyo, aunque lo haya aprendido, porque en algún momento de mi vida no supe cómo clamarle a Dios para recibir el oportuno socorro. No supe cómo cambiar mi lamento en un momento determinado y recibir ese gozo o ese baile que yo necesitaba en mi vida personal para lograr avanzar en las cosas que tenía que mejorar como persona. Que quería que mi organismo, mi alma, pudiera producir eso de lo que habla Joel 2 del 21 al 27, que yo sintiera que las corrientes de agua viva, como la mujer samaritana, recibía en su interior
corrientes de agua viva que la transformaron a tal punto que todos los que a ella les dio testimonio fueron a buscar a Jesús directamente y también fueron renovados por la presencia de Jesús. Entonces, eso nos lleva en ese momento determinado cómo poder romper con el cielo que se cierra en la vida de una persona que busca respuestas al socorro de Dios. Le voy a poner el socorro del 1, 2, 3, porque es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lograr que la creatividad de Dios, como dice la palabra en el Salmo 121, Él creó los cielos y la tierra. Él pueda provocar con un milagro creativo que pueda volver a reverdecer lo que se marchitó y se secó por apartarlo en un momento determinado de la vida del ser humano. ¿Cómo puedo yo brindarle auxilio como otro término de socorro a una persona si yo misma no me sé cómo auxiliar de parte de Dios? No puedo. No puedo porque se necesita en el Hebreos 4, que no lo vamos a leer, pero Hebreos 4 habla de lo importante que es la palabra de Dios para que penetre hasta los tuétanos del alma. Es Hebreos 4:12. No lo vamos a leer, pero cada uno de ustedes lo puede leer después. Cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Necesitamos entender que algo tiene que romper la cerrada de los cielos a la vida de una persona. ¿Por qué se cierran los cielos? Por supuesto, el Señor empezó a provocar la convicción de pecado en ese momento con esa persona, pero no es fácil tener un carro último modelo y llegar a un carro de quinta categoría. Estoy diciéndolo para poder que lo podamos entender a nivel humano, para que busquemos eso sobrenatural que todos necesitamos. Entonces, ¿qué significa recibir socorro de Jesús y ser libre? Provocar que los cielos que se cerraron para mí en un momento determinado se puedan abrir y resquebrajar y que yo pueda recibir esa lluvia tardía que la que me habla la palabra de Dios y que yo empiece de nuevo a recibir gozo ante una traición, recibir gozo ante una pérdida, ante una dificultad. Yo creo que todos en algún momento determinado hemos vivido las miserias que todos los seres humanos tenemos en nuestra vida personal. Pero no solamente es entenderlo, sino trabajarlo para lograr que lo que está estancado pueda volver a tener vida. Por eso se habla de aguas estancadas,
aguas que no circulan porque el agua no puede fluir, porque hay algo que la está deteniendo. Y así somos nosotros mismos, nosotros los seres humanos, que cuando el cielo se cierra, no hay limpieza y esparcimientos de las aguas de Dios para provocar eso que todos necesitamos, que es el reverdecer de parte de Dios. Vámonos a la palabra de Dios a poder entender cómo yo puedo clamar por el socorro, el auxilio a Dios en un momento determinado, cómo recibirlo, porque hasta ahora en este momento hemos visto dos panoramas, el panorama de cuando no lograba hacerlo, cuando lo recibí, pero cuando lo perdí por falta de inteligencia, por falta de entendimiento, lo que queramos poner, porque eso es algo personal de la persona. Pero lo importante es que ante esa situación tenemos que aprender a comprender que necesitamos ayuda del cielo. Yo siempre lo veo de esta manera. Dios, tú me creas la situación que yo quiero. El Señor Jesús provoca que eso cambie para mí favorablemente. Y el Espíritu Santo me ayuda y me consuela a lograr la meta que Jesús va a abrir para mi vida personal. ¿Quién puede abrir los cielos? Jesucristo. Porque Él entró al Seol y Él subió a los cielos y está sentado en el trono de la gracia. Ya vamos a ver lo que significa trono de gracia cuando lleguemos a esa parte de la palabra de Dios. Pero lo que quiero es que entendamos qué importante es comprender que sin Cristo nada somos. Hace poco escuchaba una canción que me gustó, Cristo es necesario. Me encantó, porque tenemos que entender, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y me acuerdo yo que mientras que iba conversando con esa persona, de repente yo dije una palabra dulce y el Señor me la quitó de la boca y me puso una palabra fuerte, contundente y de una disciplina que necesitaba la persona. Entonces, eso me impactó porque uno tiene que entender, yo lo hice con naturalidad en ese momento, gracias a Dios y bendito sea el Señor por eso, porque Él controla mis emociones en ese momento. Pero imagínense cuánto cuidado tiene Dios de sus hijos, que necesita que entendamos que hay que hacer un alto a las cosas que sabemos que internamente hay una vocecita que nos está diciendo que no está bien, que no se están haciendo las cosas bien. Entonces quiero que nos vayamos a la palabra de Dios vamos primero que nada, antes de saber cómo recibir la respuesta, vamos a irnos a Hebreos 4, del 13 al 15. Hebreos 4, del 13 al 15. Antes de empezar a desarrollar lo que tiene que ver
con recibir el socorro de parte del Señor, que le he llamado yo socorro 1, 2, 3, para poderlo poner en una forma más rápida, para poderlo manejar con los tiempos. Entonces, vamos en este momento a leer Hebreos 4, del 13 al 15. ¿Quién va a leer? Ok, con todo gusto ya lo tengo listo. Ok. Hebreos 4, del 13 al 15, 1960, Reina Valera. Y dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, del 13 al 15, nueva versión internacional. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mientras leían ustedes, tenemos que entender algo. Y siempre creo que llegamos a ese punto en todas las situaciones que se nos presentan en este grupo, y sobre todo las enseñanzas que aprendemos a través de la palabra de Dios. ¿Qué significa sumo? Lo máximo. No hay comparación, como dice Juan 3:16. El único que puede hacer lo que nosotros necesitamos, porque Él pagó el precio por nuestras vidas. Y Él fue el que puso, siendo inocente. Entonces, para yo poder recibir socorro de parte del 1, 2 y 3, necesito entender qué puede hacer Jesús por mí. ¿Cuál es el alcance que Él me puede dar? Fíjense que una de las cosas que me impresionó en esta tarde fue que aunque el Señor reprendía con autoridad, amaba a esa familia. No sé cómo explicarlo con palabras más bonitas, más expresivas, no lo sé. Pero lo que sí sé, que ante el error que pudiera haber por desconocimiento, Dios lo seguía amando. Y de repente empezó a tronar en el cielo y cayó una lluvia abundante.
Y le dije yo, el Señor va a levantarlos como familia. Por lo que acabamos de leer, por la gracia y el favor de Cristo, que conoce nuestras debilidades. Y lo dice Corintios, Primera de Corintios 10:13. En ese momento recordé esa cita. Y María Luisa busca la Primera de Corintios 10:13 para leerla. Y eso que les acabo de decir es la primera cosa que nosotros como seres humanos tenemos que buscar, ya sea por equivocación en cualquier situación en nuestra vida, que Jesús siempre responde a todo aquel que está buscando solución en Él. Fue una experiencia hermosa, impactante, y lo vamos a ver ahora en el siguiente versículo. Pero Dice así, quiero que primero leas Primera de Corintios 10:13. dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Significa que Dios atiende a cualquier llamado. Esa es la bendición de tener a Jesús en nuestras vidas. Yo siempre les digo, Él no ha perdido ningún caso. Yo diría que el único que yo diría sería Judas, el que se me ocurre en este momento. Pero Él está siempre atento a nuestra manera de querernos acercar a Él. Y vámonos ahora a Hebreos 4:16 para ir un poquito más allá del tema que el Señor ha puesto en esta noche. Ok. Hebreos 4:16, la versión Reina Valera 1960, y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Nueva Versión Internacional. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Entonces aquí ven cómo el Señor empieza a mostrar que Él tiene la respuesta para darnos el auxilio, el socorro del 1, 2, 3 que necesitemos como personas. ¿Qué significa trono de gracia? Cuando se habla de trono es refiriéndose a la autoridad y al poder que viene del cielo. No hay nada más grande que el trono. Aquí hay tronos humanos, autoridades humanas, pero ninguno tiene el poder y la relevancia que el sumo sacerdote, que es Cristo, tiene para dar lo que Él quiere que nosotros recibamos. Por supuesto, Él se lo puede dar para compartirlo con aquellos que Él usa como sus vasos
de barro, pero la autoridad emana del cielo y es de él, el trono de la gracia. Entonces, cuando se habla de trono, estamos viendo que él está sentado en un trono, porque así lo vio Isaías en el 6, Isaías 6, lo vio sentado en un trono. ¿Y qué significa la gracia? Aquella misericordia de la que habla Hebreos 4:16, para recibir el oportuno socorro. Yo necesito que los cielos se abran para mi vida. ¿Quién me puede dar ese socorro? Jesús, porque Él se lo ganó. Y eso me va a hacer una persona libre, porque todos los seres humanos, y no les, lo de la gracia que lo hemos visto varias veces, pero cuando hablamos de gracia es la sanidad espiritual que toda persona necesita con la misericordia de Dios. Porque todos necesitamos reverdecer, y que para que la tierra reverdezca necesitamos entender que esa tierra no va a ser abonada, no va a ser productiva, no va a dar buenos frutos si Jesús no aporta a la vida del ser humano algo positivo y digno para poder lograr avanzar y recibir esa sanidad interior que todos deseamos en un momento determinado para ser libres. En este momento vivimos en un mundo lleno de cautividad. ¿Qué significa cautividad? Significa estar sometido a las leyes de hombres. No me malentiendan, porque todos necesitamos, como dice la palabra de Dios, respetar las autoridades y los gobernantes de un país. Eso es una situación que Dios pone en la palabra como algo que uno tiene que reconocer, como uno tiene que saber también reconocer a las autoridades de la iglesia. Eso es importantísimo, es una de las cosas que yo le agradezco a Dios en mi vida personal, porque me dio la capacidad de poder sostenerme en muchas situaciones en mi vida, porque supe siempre entender que la autoridad emana de Dios y Él es el que pone y quita de acuerdo a lo que Él quiere. Y eso lo podemos leer en las crónicas. Si ustedes quieren saber cuántos reyes hubieron judíos, o cuántos de otros reyes de otros lugares, busquen crónicas y ahí van a encontrar la historia de los reyes, cómo se desenvolvieron, cuánto duraron, cuál fue la situación productiva, qué fue lo improductivo, porque hicieron muchos altares en contra de Dios también. Entonces ahí lo van a encontrar y van a poder comprender que yo tengo que estar ligera de equipaje para poder recibir el oportuno socorro de Dios. Tengo que estar en una paz, en reposo. No que me pueda quedar tranquila, quieta, sin poder moverme, sin hacer nada. No, no es esa quietud. Es reposar. Y vámonos, creo que es el Salmo 20. Yo les di un Salmo 20 antes de seguir en esta área. Salmo 20, creo que fue el Salmo 28. Sí. Ajá. 7, Salmo 27. Dice así en la versión Reina Valera 1960. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Amén.
Nueva versión internacional. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. El faraón confiaba en sus ejércitos de jinetes de caballos y todos quedaron sepultados en el mar. Todos destruidos, porque la ira los ofuscaba. La sed de poseer a su manera los ofuscaba. Y lo que provocaron fue la destrucción del ejército. Eso es lo que dice ahí, hay que confiar en Jehová, en Jesús. Hay que entender que sin Jesús nada somos. Y no es a mi manera. Yo no puedo utilizar lo bueno y quererlo poner a mi forma. Es como están en los principios, como se los he dicho siempre, los principios de Dios no pueden ser alterados, no se pueden cambiar. La que tiene que cambiar soy yo para aplicarlos como Dios me los pone y no como yo los quiero poner. Y ese es el error del ser humano hoy en día, que todo lo pone a su manera y no a la forma como Dios quiere que se haga. Entonces, adicional a eso, Dios Jesús está en el trono de la gracia. ¿Y por qué yo digo Jehová, Jesús? Vámonos a la palabra de Dios, porque todo tiene que ser ratificado con la palabra de Dios. Busquemos, que no se las di, busquemos Juan 17, 21. María Luisa, búscalo tú. Juan 17, 21. ¿Qué significa eso? Yo quiero recibir socorro de Jesús y ser libre. Necesito llamar al socorro 123. ¿Cómo lo voy a hacer? Comprendiendo que sin Él y confiar que Él tiene más poder que cualquiera. Busquemos el Salmo 16.1 mientras que busca María Luisa. Salmo 16.1. 17. Juan 17, Gloricel. Ajá, Juan 17, 17, 21. 21. Dice así: Léelo. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios Padre, Dios Hijo, y son uno solo. Ahí lo está diciendo. Son uno solo. Entonces Él crea un ejército de personas unidas en el cuerpo de Cristo, donde hemos visto en algún momento uno es un brazo, el otro es una pierna, porque todos forman parte de un ejército de Dios donde Él es el varón de guerra, poderoso gigante, arma de guerra, martillo que va desbaratando, destruyendo todo aquello que se opone a su reino en el trono de la gracia. Y así voy a recibir mi oportuno socorro. No en la rapidez que yo quiera, sino en el tiempo de respuesta que Dios tiene preparado para nosotros. Porque hay situaciones que uno no entiende ni comprende, donde hay enemigos. El pueblo de judío tenía enemigos, 10 plagas antes de que pudieran salir, porque el enemigo golpeaba, 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 obstaculizaba, impedía que la respuesta y el socorro de Dios llegara en un momento determinado.
Y ante la debilidad del hombre prevalece la confianza en el Señor, porque no habrá arma forjada contra uno que pueda prosperar, porque Dios es, como dice la palabra, mi pronto auxilio, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y eso tiene que comprenderse, de que Jesús es el que reverdece, es el que quita el desierto, es el que provoca que yo pueda recibir el socorro de Él. Pero todo tiene un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Que yo entienda que lo que Él decida será lo que tiene que ser. Será aquello que me dé lo que yo requiero para poder avanzar. Yo creo que yo puse un Salmo 118. Me leen lo que yo, la cita bíblica, no recuerdo el versículo, pero sé que era el Salmo 118. Salmo 108, 13. Ah, Ese? ese, 108:13, correcto. Como no, aquí va en la versión Reina Valera 1960. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Nueva versión internacional. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Eso me hace recordar Lucas 10:19, creo que es el versículo que dice, hollaré serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada me hará daño. Eso es lo que acabamos de leer en el Salmo 108:13. Él va a hollar, porque Hebreo lo dice en el 4:8. Todo lo que yo ponga sujeto debajo de los pies de Cristo quedará sujeto y nadie lo va a poder mover. Es aprender a defendernos y a pedir el oportuno socorro a la respuesta que estamos esperando. Como hombres y mujeres de guerra que buscan realmente aprender a entender que Él es el Dios supremo, el Dios altísimo. Yo quisiera leer porque estamos, disculpen la forma como lo expresé, llegando a un punto donde hay muchas situaciones en el mundo de opresiones, intimidaciones. Yo creo que en los procesos que todos nosotros hemos tenido en un momento determinado, hemos sido intimidados de alguna manera por situaciones que se van presentando en el recorrido de nuestro aprendizaje. Y hay una cita que yo puse ahí que me encantaría buscar y creo que es Romanos 12:16, no estoy segura, pero miren, que nadie se jacte de lo que Dios permite. Yo no me jacto de lo que Dios me ha permitido hacer para enseñar. Yo siempre le agradezco lo que Él permite que salga de mi boca. Así como un burro habló. Y quisiera
concluir el tema con Romanos 12, 16, creo que es la cita que puse ahí. Hubieron otras que puse, pero me moví como el Señor quería que me moviera. Pero uno tiene que entender algo. Aquel que se crea más sabio que otro va a caer como le pasó a Salomón. No va a poder sobrevivir porque el sabio es Cristo, el que está en el trono de la gracia. Y nosotros solo accionamos como vasijas de barro. Pero todo viene a aportar la victoria en él. ¿Por qué? Para, como dice Joel 2, del 21 al 27, podamos provocar el reverdecimiento de nuestra vida que multiplique los frutos para Dios. Y en donde tú estés, donde Dios te haya puesto a trabajar, donde tú te desenvuelvas, porque lo que Dios quiere es un mundo más agradado al Señor. ¿Que se va a lograr completamente? No sé, eso solo lo sabe Él. Yo nunca pienso en la forma en que Dios quiere en que yo quiero competir con sus pensamientos. Eso lo aprendí yo en mi vida y me ha servido mucho en procesos diferentes de mi vida. Yo no pienso como Dios. Sería un irrespeto que yo pensara como Dios. Si tengo limitaciones. Pero sí le dije a la persona con la que hablé, le dije, en ti está el cambiar la situación, porque existe la oración de Jabes, que yo muchos años la repetí en mi vida personal. Donde decía, ensancha mi territorio y líbrame de todo mal. Y así Dios lo permitió. Entonces vayamos y leamos Romanos 12, 16. Sí, con todo gusto, la versión Reina Valera 1960, Romanos 12, 16. Dice así, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nueva versión internacional. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Mire qué bonito eso. Quería terminar con eso porque realmente es el Espíritu del Señor el que inspira la vida de los seres humanos que hemos decidido seguir a Cristo. Y uno tiene que entender que todos tenemos una parte en ese ejército. Hasta el que llevaba la comida en el ejército cuando peleaban, ese tiene una posición dentro del ejército. Pero es efectiva porque si los hombres no comen, no funcionan. Y necesitan también que los atiendan. Todos necesitamos ser atendidos y podemos recibir ese socorro del Señor si entendemos que la libertad empieza por creer que Jesús es el que nos va a llevar en todo momento hacia la bendición. No sucederá nada porque Él hollará a tus enemigos y los pondrá en la mesa contigo
como dice el Salmo 23. Y habrá respeto entre unos y otros. Que Dios los bendiga. Buenas noches. María Luisa. Amén. Gracias, Gloricel. Muchas, muchas gracias. Wow, qué tema. Tremendo, tremendo. Como todos, ¿no? Pero este en especial hoy, un tremendo regalo de Dios que recibimos, ¿verdad? Para ser libres. En este momento abrimos el compás para las preguntas, para los aportes, para esas opiniones que de seguro las hay. A ver, preguntillas, preguntillas. Habemos Yo voy a bastante preguntar aquí algo. conectados. Yo voy a Adelante, preguntar Fátima. algo. Adelante. Yo no sé, es que a medida que iba el tema y todo, pero es una pregunta que siempre he tenido en mí. El Señor pone ese deseo en uno, Gloricel, ese deseo de Claro, querer más de Él, o sea, que es por medio eso es de Él, una, de Jesús. hay una palabra que dice, Él da el querer y el hacer. Ahora mismo Ajá. no recuerdo la cita bíblica, pero Él te da la pasión y te da el querer y el hacer para que tú puedas lograrlo. Eso depende. Yo siempre he creído que hay generales, que hay capitanes, que hay sargentos, tenientes. Los que llegan a ser generales son aquellos que tienen más firmeza para resistir en un momento determinado y se educan y aprenden un poquito más que los demás y por eso llegan a destacarse como generales. Y en el ejército israelita había generales que estaban, asesoraban a David, que asesoraban a Saúl, habían generales que eran los que manejaban el ejército para ellos como reyes. Entonces, siempre va a depender de lo que Dios cree que tú puedes hacer. Como les digo yo siempre, Él da el 100%, el 60% y el 30%. Así como los talentos, tú tendrás que ver cómo te desenvuelves con lo que Dios te da y cuáles son esos los dones, cómo los usas para el reino de Dios, cómo le llevas a otras personas el aporte que necesitan, no para depender de ti, sino para depender de Cristo. Esa es la ventaja y la bendición. Yo no busco que la gente dependa de mí, yo busco que la gente aprenda y fije su mirada en Cristo, como dice Romanos 12, puesto la mirada en los ojos de Jesús. Y eso te va a ayudar porque el problema, le contaba yo a alguien el sábado, el problema de la gente que recibe poder es que se marea y pierde la perspectiva de la vida real, de lo que tenemos que entender. Nosotros podemos tener situaciones ilimitadas que Dios permita, pero aún en medio de toda esa situación no somos infalibles. Tenemos una situación que la vida y la muerte depende de Dios en nuestra vida. Y no hay nadie que lo pueda provocar de una manera diferente. Tenemos que entender que es así. Si tú tienes claro el concepto de lo que Dios puede hacer y que tú no lo puedes alcanzar, estás lista, estás hecha, porque vas a entender que nada puede darse porque el problema del ser humano es que quiere reconocimiento. Pero ¿a costa de qué? El reconocimiento. Competir con el poder y con la autoridad que Dios tiene en su trono. Ya le dije lo que decía, el trono de la gracia, el trono es autoridad y poder. Y cuando Isaías pudo ver ese trono, dijo, Dios mío,
¿Cómo voy a poder vivir ahora que he tenido la oportunidad de ver tu trono? Porque como dice Romanos 12:16, Él le da la oportunidad a unos para que lleven a otros la verdad de Cristo y que prevalezca Él en la vida del ser humano por los siglos de los siglos. Amén. Algún día nosotros no existiremos, pero Jesús va a existir por los siglos de los siglos. Amén. Nadie se lo va a quitar. Él se lo ganó ese día. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Y yo lo comprendí hace muchos años. ¿Para qué tú quieres el querer y el hacer? ¿Para demostrar que Dios está en tu vida o para ponerlo en funcionamiento para otros? Yo creo que tiene que ser para el funcionamiento de los otros, porque para mí esa es la verdadera multiplicación de los panes. Cuando yo logro entender y comprender que yo no soy una sola pieza fundamental en el ajedrez. Todas las piezas son importantes. ¿Y por qué tengo que entenderlo? Porque solo Jesús va a prevalecer. Entonces, ese querer y el hacer que tienes en tu inquietud, que lo puedes buscar así mismo en la palabra de Dios, el querer y el hacer, tienes que pensar en el Señor. ¿Para qué tú quieres más? ¿Para qué tú quieres más? Te lo vuelvo a repetir. Porque llegó un momento en que cuando Pedro cantó el gallo, él no sabía lo que él quería. Él tenía habilidades que el Señor le había dado, como la curiosidad, la habilidad, la agilidad y todas las cosas que manifestaba en un momento determinado. Pero hasta que no fue derrotado ante los ojos de Dios, pudo dar más. Porque todos necesitamos al final del camino algo que nos indique que solo Dios es el ser supremo, como lo dice el sumo sacerdote. ¿Y qué significa el sumo sacerdote? Dueño del mundo entero. Le guste a que no le guste. Y que eso es lo que nosotros tenemos que declarar en nuestra vida diaria, como con la forma de comportarnos, cómo le expresamos a otros, para que realmente se vea que cuando tú caminas, la luz de Cristo te acompaña en cada paso que tú das en tu recorrido. ¿Y eso cómo se va a saber? Familia sana, hijos sanos, esposo que va moviéndose de forma favorable. Esas son las cosas que la gente quiere ver en este momento. Porque los recursos van y vienen. Pero lo que sí no viene es que yo tenga salud en mi vida personal. Eso es un regalo divino de Dios que no tiene precio y eso solo lo da Jesús. Creo que te he contestado tu pregunta. A ver, María Floricel, Luisa. es Filipenses Sí. 2, Aquí está, exacto, eso que 13. te iba a leer tu versículo Filipenses rema en 2:13. Filipenses 2:13. 2:13. Dice, Así Sí, es. porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está, por su buena voluntad. O sea, Él lo decide. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y cómo va a poder ser ese socorro? Con la ayuda de Jesús. Porque eso me va a dar libertad, como dice, creo que Romanos 8:32 o Romanos 8:37, en este momento no recuerdo si es uno o el otro, pero es vivir en el Espíritu. No es que yo voy a flotar en el Espíritu, eso no es lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir es que mi espíritu va a estar acoplado al Espíritu de Jesús. Y ese espíritu acoplado a la vida de Jesús me va a permitir a mí
poder avanzar y caminar en mi vida personal y ser una persona que pueda tener la capacidad de sostenerse en todo momento y en cualquier situación que se presente. Esa es la bendición de tener el de vivir en el espíritu. Esas personas que bostezan, esas personas que están frías, esas personas que están cansadas, tienen el espíritu apagado. El Espíritu Santo se ha constrictado, no funciona, no ejecuta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a la fuente que siempre será Jesús, para que Jesús provoque que el Espíritu Santo se vuelva a levantar con el fuego y pueda uno con el fuego avanzar y tener esa sanidad espiritual que la gracia le da a cualquier persona que Dios permita por su voluntad que la reciba. A ver, María Luisa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Preguntas. A ver, todavía tenemos unos minutos. Opiniones, aportes. Roger, ¿ibas a decir algo? Ok. A ver. Parece que todo claro. Todo el mundo meditando. Sí, Qué hay bueno. que meditar porque, Sí, vuelvo y les digo, no permitan que el cielo se cierre, que se mantenga abierto. así es. Así es. Bueno, vamos a darle las citas bíblicas utilizadas en el tema de hoy. Recibir socorro de Jesús y ser libres. Tenemos el Salmo 121, 1 y 2, Hebreos 4, 7, Joel 2, 21 al 27, Hebreos 4, 12, Hebreos 4, 13 al 15, Primera de Corintios 10, 13, Hebreos 4, 16, leer Isaías 6, Salmo 27, Juan 17, 21, Salmo 108, 13, Romanos 12, 16, Lucas 4, 18 al 20, Salmo 16, 1, Filipenses 2, 13, muy especialmente para Fátima, que en, en este momento les invitamos, ¿verdad? A que si tienen alguna oración por algo o por alguien en especial, por favor, antes de que Gloricel ore. A ver. Todos estamos también, todos ya estamos habiendo recibido el socorro. Yo estoy que me quemo, Amén. bendito Dios por eso. Amén. Se me va echándome Amén. fresco. La sanidad espiritual. Amén. Bendito María Dios. Luisa, María Dígame, Luisa, a ver, oración Marga. para Margarita, que todavía tiene los pies muy hinchados, por favor. Margarita, Margarita por sus Margarita pies que están- Insignares. Insignares, sí, Insignares. A ver, allí tenemos, por la obediencia de Margarita, ¿verdad? Por eso mismo. Exactamente, bendito Dios. A ver, yo sigo poniendo a mi compañera de mi corazón, Mariela Dufón. Quiero compartirles que, mire, la doctora Dania está, a pesar de haber recibido esa noticia difícil, ella está contenta. Mira, esa mujer no me puede ver, yo vengo por acá y ella está, María Luisa, Cristo vive, Cristo vive. Yo, a su nombre, gloria, ella está contenta, ella está haciendo todo lo que se le ha indicado, pero ella irradia una alegría y lo manifiesta.
tiene como más empatía con sus pacientes. Ahora, ella está contenta y dice, yo estoy bien, dice, nada me va a pasar porque estoy en las manos de Jesús. Además, ustedes están orando por mí, ¿verdad? Yo digo, por supuesto que sí, doctora. Así que ella está muy contenta a pesar de la situación contraria que ella está viviendo. Esta es una prueba para ella y de seguro va a salir en victoria. Así, para darle gracias a Dios por la sanidad ya y esa relación que ella está estableciendo con el Señor, la doctora Dania. Así que alguien más por los gobernantes del mundo entero, nuestro Panamá, muy especialmente, por el tema del agua, la basura, hay un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Para ver nuestra ciudad como la tacita de oro. ¿Alguien más? Bueno, Gloricel, adelante. Padre, en el nombre de Jesús, nuestra eterna gratitud por tu presencia en esta noche para ayudarnos a caminar y a sostenernos por la senda de tu justicia. Padre, en este momento te presentamos a los quebrantados de salud. Te pedimos que todos aquellos que tengan situaciones de enfermedad sean quebrantados sus corazones por ti y que el fuego consumidor del Espíritu Santo permita que todo se ordene en la manera correcta y que podamos ver milagros, señales y prodigios de parte tuya para la bendición de la salud de esas personas. Sobre todo, Señor, te presentamos la salud de Margarita Insignares. Señor, sostén sus pasos en tus caminos y permite que por medio de la unción del Espíritu Santo, el fuego de Dios se pueda, ese calor que viene y que emana de ti, permita que se nivelen las azúcares de su cuerpo y que sus pies retornen a la posición correcta que tienen que estar y sin ningún tipo de molestia, de hinchazón en sus pies. Pongo sus pies en el hueco de tu mano para que tú los liberes y los sanes en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, en este momento te presentamos todas las necesidades de las personas que amamos y de aquellos que quizás cuestan amar un poquito más, pero que tú en tu inmensa misericordia siempre tienes un paso y un bienestar para cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que en este momento tú llegues con el oportuno socorro y la respuesta que cada persona necesita para poder recibir lo que tú has prometido y que por obstáculos de diferentes maneras el enemigo no ha permitido que lleguen a culminarse y están siendo detenidos, pero sabemos que aunque estén detenidos, tú ya lo tienes pronosticado, dispuesto y se dará en el tiempo oportuno. Por eso pedimos que tu socorro que viene de los cielos permita que desde tu trono de gracia podamos recibir todos los que necesitamos y lo que cada persona
pueda requerir en un momento determinado. De igual manera, Señor, te pedimos por el viaje de María Luisa. Gracias por bendecirla y por darle la oportunidad de volver al viejo continente, y que cada vez que vaya a un viaje donde tú le has permitido llegar, sea luz en medio de los que participan dentro del grupo, y que se esparzan tus semillas productivas de luz para que todos irradien lo que se necesita en este tiempo para poder brindar amor y esperanza a las personas. Y te pedimos también, Señor, que protejas la vida de la hija de Diana en Alemania, que te ha placido bendecirla con una maestría en Alemania. Cada paso que ella dé sea de victoria. Provoca que cada una de las cosas que realiza traigan brillo a su vida, porque será un brillo para su familia y para este país que necesita hombres y mujeres productivos en Cristo Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un bonito... Amén. Gracias. Momentito, Gloricel. Recuerden para